Bien, jóvenes, vamos ahora a iniciar el tema de la posesión, que en realidad es uno de los temas que mayor complejidad tiene y trae aparejada para el estudio de los alumnos. De tal forma que los invito a que lean, pues relean la posesión, vean video de YouTube, para aclarar, para que puedan asimilar este concepto que es vital en el examen de grado, en los exámenes de Derecho Civil y también, quiero decirlo aquí, de Derecho Romano 2. ¿Ah? Vamos a ver, esto está en la bibliografía obligatoria, en los párrafos y en las páginas que aparecen ahí. Hay muchos videos sobre posesión. Yo recomiendo esos dos, ¿ah? Especialmente el segundo. El segundo está muy bien hecho. Son videos que van resumiendo absolutamente todo lo que es la materia y son bastante claros. De tal forma que cuando no entiendan a su profesor, no entiendan la bibliografía obligatoria, vayan y acudan a estos videos, o si no, googleen sobre posesión, que está ahí escrito de todo. ¿Mm? Partamos por un concepto. Ahí está, para el profesor Petit, el hecho de tener en su poder una cosa corporal, reteniéndola materialmente, con la voluntad de poseerla y disponer de ella como lo haría un propietario. Y aquí nuevamente empezamos, como hemos hecho en diapositivas anteriores o en PPT anteriores, hacemos relaciones entre el poseedor y el propietario. Lo normal es que el propietario tenga la posesión de la cosa, pero muchas veces, y aquí está el análisis de estudios, qué sucede cuando el propietario no detenta la posesión de la cosa o hay un poseedor, a contrario sensu, que no es el propietario. Y aquí aparece en esta diapositiva la diferencia fundamental entre posesión y propiedad. Poseedor es aquel que tiene físicamente una cosa y el propietario es aquel que, aunque no la tenga, la puede reclamar de cualquier persona. Y aquí ya hay una aproximación de una discusión intelectual si la posesión es un hecho o un derecho. También, nuevamente, no podemos dejar afuera otro concepto que es la mera tenencia, ¿no? La mera tenencia, que es el que tiene una cosa pero ya reconoce derecho ajeno. Por ejemplo, el arrendatario, el ladrón, el mero tenedor. Entonces, en definitiva, podemos tener dominio con posesión, dominio sin posesión sin dominio. Y podemos ser, además, meros tenedores. Entonces, ¿en qué situaciones podemos encontrarnos teniendo una cosa? La forma más simple, más básica y sin protección es la del mero tenedor. ¿Ah? El arrendatario, el depositario. Si yo voy y dejo mi caballo Saratoga para que me lo cuiden mientras voy a hacer clase de derecho romano, el que me lo tiene sabe que el caballo Saratoga no es de él, es mío, reconoce derecho ajeno y es simplemente respecto al Saratoga un mero tenedor y que no está protegido por nada. ¿Mm? No tiene ninguna protección y jamás puede llegar a ser propietario. ¿No? El mero tenedor jamás puede llegar a ser propietario. Pero si tiene la cosa como si fuera dueño, como cuando adquiere una cosa que no era propietario, ya es poseedor. En el mismo caso, yo tengo mi caballo Saratoga, y ya se lo he vendido a Ené. Le he vendido el cabezazo. Pero aún lo tengo en mi web. Pero yo perfectamente puedo y tratar de vendérselo a Ticio, a pesar de que ya se lo he vendido a Ené. Ticio va a ser poseedor del caballo Saratoga, pero va a estar convencido que él es realmente el nuevo propietario, porque no sabe que yo no, ya lo vendí. Bueno, entonces va a ser un poseedor de buena fe y va a ser poseedor, pero no va a ser propietario. Y la última es que ya cuando tenemos la cosa con nuestro poder como dueños plenamente, con todas las facultades, fundamentalmente la facultad de disposición que vimos al estudiar el dominio.
otros conceptos de posesión y lo que ya vimos es la posesión definida en nuestro código civil. Este código, este artículo como padre, ¿no? La discusión teórica que es bien interesante, pero que no tiene mayor finalidad práctica, es si la posesión es un hecho o un derecho. Y volvemos a la discusión que tuvimos en el primer semestre, ¿se acuerdan? En que si el matrimonio era un acto jurídico o no. ¿No? Bueno, esta es la discusión que esta institución desde Roma nos llama la atención el día de hoy. La doctrina clásica señala que la posesión es simplemente un hecho, ¿no? Pero un hecho con consecuencias jurídicas. Y es la posición que sigue nuestro código civil. La otra posición es que es un derecho, ¿no? En el sentido que es un derecho eh, jurídicamente protegido, y esta es la posición de Jhering. De Jhering lo van a ver mucho en varios textos, que es la posición de él, que es posterior a Savigny, que propugnaba la contraria. ¿No? Que es un derecho. Hay una doctrina ecléctica que reconoce que es un hecho, pero que tiene sí consecuencias jurídicas, porque tiene, incluso con respecto a los mecanismos de protección. Esta es la que dice Savigny. Los antecedentes romanos no hay una opinión pacífica y tampoco digamos que fue una discusión que a los romanos le haya llevado mucho tiempo. Los romanos ya sabemos que eran eh, personas juristas con fines eminentemente prácticos, dar solución a los casos que se les vayan presentando, de tal forma que esta discusión, si no tenía una finalidad eminentemente práctica, la desecharon, ¿no? Pero consideraron en definitiva que era un hecho y en base, se basaron en la institución del postrimium, que lo vimos en el semestre pasado, o sea, que el que retornaba de la esclavitud no podía recuperar ni su matrimonio ni la posesión, sí la propiedad, pero no la posesión de las cosas, no la posesión de las cosas. Y de tal forma que, por lo mismo, porque lo rescataron como un hecho. Además, señalan que si fuera un derecho se transmitiría por causa de muerte la posesión. La posesión no se transmite por causa de muerte, se termina con el poseedor, ¿no? Y además su protección, la protección del poseedor, la primera protección es el interdicto posesorio, el interdicto posesorio. Pero bueno, dicen los que alegan que la posesión es un derecho, que el propietario también hace uso de los interdictos posesorios y no por eso pasa a ser un hecho. Pero esas son la naturaleza jurídica. ¿Por qué es importante la posesión? ¿Mm? Porque el poseedor con ciertas características, está protegido por los interdictos posesorios y la acción pública. Adelantemos algo, los interdictos posesorios, aún el poseedor que es injusto, el ladrón, por ejemplo, ¿no? Que es un mero tenedor, también está protegido por interdictos posesorios, porque ¿cuál es la idea? Que se evita la justicia por propia mano, se evita que o el propietario o el poseedor vayan donde un mero tenedor y le quiten por violencia una cosa que tienen en su poder. Entonces dicen, oiga, lo que tiene que hacer, usted tiene que reclamar es a través de los canales judiciales correspondientes. Entonces, nosotros les vamos a entregar herramientas para que evite usted hacerse justicia por sí mismo, ¿no? Entonces, incluso más, le vamos a decir, al que incluso posee sin derecho, le vamos a otorgar una protección. Y va a tener un interdicto posesorio. Vamos a tener también el poseedor la acción publiciana. La otra importancia es que es la presunción legal. La presunción legal también la vimos a propósito de Romano 1, cuando hicimos la relación entre la presunción de hijo nacido del matrimonio, la presunción de paternidad, y vimos la presunción de derecho que era la concepción. Bueno, aquí hay una presunción legal que admite prueba en contrario, pero mientras no se pruebe, el poseedor se reputa dueño, mientras otro no justifique ser. La adquisición de la posesión en ciertos casos produce la inmediata adquisición del dominio, o sea, sin ninguna otra formalidad, el que llega a poseer cierta cosa inmediatamente se produce propietario. Por ejemplo, con la ocupación.
sea, si yo pillo de repente eh, algo nuevo, una estrella de mar que me lo deposita las olas del mar, esas cosas no han tenido ningún propietario, tal forma que si yo las encuentro y a- las aprendo, no solamente voy a ser poseedor, sino que también propietario. La posesión de buena fe, la que vamos a ver, conduce al dominio de la cosa poseída por usucapión, sin perjuicio de que ya sabemos que además se requiere el transcurso del tiempo. Muebles un año, inmuebles 2. El poseedor de buena fe hace suyo los frutos de la cosa poseída mientras dure su buena fe. Esto lo vimos también a propósito de la acción reivindicativa. Elementos de la posesión. Hay un elemento material y un elemento subjetivo o intencional, el ánimo. Esos son los requisitos para que una persona tenga la posesión sobre una cosa. Elemento material, corpus; elemento subjetivo e intencional, el ánimo. El corpus no es otra cosa que la tenencia de una cosa, el poder físico sobre una cosa. El animus, o el animus possedendi, que se llama, es comportarse como señor y dueño de esa cosa. La intención de estar en relación inmediata e independiente con la misma cosa. Toda persona que reunía estos dos requisitos era poseedor de la cosa de que se trataba. Por ejemplo, el dueño que estaba en posesión, el que adquiría la cosa por una simple tradición, el ladrón incluso era poseedor, ya que este individuo, por una retención material de la cosa robada, tiene derechamente la voluntad de disponer de ella como si fuera dueño de la cosa. Cuando falta el animus, elemento de intención, no hay posesión, hay solamente una mera tenencia. Por ejemplo, el arrendatario y el comodatario son simples tenedores de la cosa porque reconocen dominio ajeno. La cosa se tiene que encontrar ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo no significa además que siempre se tenga la cosa en su poder, porque si así fuera, solo se podría ser poseedor de los objetos que uno puede traer consigo. La cosa se tiene que encontrar a su disposición en el momento en que el poseedor lo desee. Ahora, lo normal es que el poseedor tenga el corpus y el animus, pero no hay inconveniente que el poseedor se desprenda del elemento corpus y se lo entregue a un tercero y sigue siendo poseedor. Ahora, ¿qué cosas pueden ser susceptibles de posesión? Primero, debe estar en el comercio humano, o sea, incomercio. En segundo lugar, debe ser una cosa corporal. Aunque el derecho romano acepta la cuasi posesión del derecho de servidumbre, pero este es simplemente una excepción, ¿no? Es una excepción. Fíjense, a propósito de la cuasi posesión, que es una excepción a las cosas susceptibles de posesión y que hay que verlo así, muy limitadamente, porque la regla general, y regla generalísima, es que todas las cosas susceptibles de posesión deban ser corporal, es la servidumbre. Y vamos a leer un poquito lo que dice otro autor de bibliografía obligatoria, que es el profesor Samper. El profesor Samper, en su párrafo 71, se refiere a la cuasi posesión. Dice: por cuanto la posesión civil está concebida como plena disponibilidad, aunque sea de hecho, y sobre todo, por cuanto es una posesión que se puede llegar por usucapión, solo puede tener por objeto cosas corporales estables. Ahora bien, un texto de Gallo dice, no obstante, utiliza la expresión cuasi posesión para designar posiciones de señorío limitado sobre cosas estables, como por ejemplo, y aquí ponen los ejemplos, la situación del usufructuario o del dueño del fondo dominante respecto de una servidumbre. Los bizantinos acabaron considerando que la cuasi posesio consistía en el ejercicio de hecho del contenido de un derecho real, con independencia de que se sea o no titular de él, por lo que se califica no como el aprovechamiento de una cosa corporal dentro de los límites que corresponden a la facultad que de hecho se ejercita, sino como la posesión de un derecho, esto es, de una cosa incorporal. Por ejemplo, si para Gallo el usufructuario es cuasi poseedor de la cosa fructuaria, para Justiniano, quien de hecho ejercita un usufructo, es cuasi poseedor del derecho de usufructo. De esta manera,
se llega a aceptar la adquisición por el tiempo de los derechos reales y vuelve nuevamente, como en el derecho arcaico, a la confusión entre usus y posesión. Pero esta es una excepción en cuanto a que se puede ser susceptible de posesión, una cosa que es incorporal como un derecho. Debe ser determinada, ya que no es posible la posesión de una cosa indeterminada, debe tratarse de una cosa específica. Cuarto, debe tener existencia independiente. Razón por la cual no se puede poseer partes reales de una cosa, es decir, partes reales que forman parte de un todo. Por ejemplo, en el caso de una cosa mueble, no se puede poseer la cabeza o las piernas de un animal, pero se puede poseer partes reales de un predio. Pues se puede ser, por ejemplo, puede ser coposeedores, 4 coposeedores de un 25% de un fondo. Esas son las cosas susceptibles de posesión, con la excepción de la cuasi posesión sobre cosas incorporables. Clases de posesión. Hay distintas clases de posesión, pero los que vamos a ver para efecto de nuestro estudio son estos, ¿no? La posesión natural y civil, la posesión justa e injusta, de buena y mala fe, ad usucapione e interna. La posesión civil y natural. La posesión civil es lo que ya hemos conversado, ¿no? La tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño, con intención de estar en relación directa, inmediata e independiente con la cosa. La posesión natural es la semejanza a mera tenencia, sin intención de retenerla para sí, reconociendo derecho ajeno. ¿Alguna diferencia? El poseedor civil se distingue del natural por cuanto el primero puede llegar a ser dueño de la cosa por el transcurso del tiempo mediante la usucapión si se cumplen otros requisitos legales. En cambio, el poseedor natural no puede llegar a ser propietario por este expediente. Es que si el poseedor civil pierde la posesión, puede recuperarla ejerciendo la acción reivindicatoria si es el dueño de la cosa, o mediante la acción publiciana si no lo es. En cambio, el poseedor natural que pierde la tenencia de la cosa no dispone de estas herramientas. Recordemos que el poseedor natural se asimila al mero tenedor. Posesión usucapione interdicta, esta es una clasificación secundaria. Posesión interdicta es aquella que da lugar a la protección de los interdictos poseedores. Es un poseedor que es, en realidad, digamos, es un mero tenedor, fíjense, es un mero tenedor, pero que se le da la categoría de poseedor porque se le protege por interdicto, o sea, son meros tenedores, pero especiales. Por ejemplo, el secuestre, o el acreedor prendario, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el secuestre? Normalmente el secuestre es una persona que en los juicios se queda provisoriamente detentando o cuidando una cosa que dos partes se van disputando. Por ejemplo, A y NN disputan la propiedad de un esclavo. Entonces, mientras dura el juicio, puede aparecer la figura del secuestre. Es decir, que va a tener el esclavo, lo va a tener para posteriormente entregarlo a A o NN quien venza en el juicio. Ese es el secuestre. El secuestre es un mero tenedor, que es un depositario, mientras termina el juicio. Es un mero tenedor porque reconoce que la propiedad del esclavo no es de él, es de otro. Pero, por ser especial, se le otorga la protección en caso de pérdida o de amenaza de esta mera tenencia, se le protege con los interdictos posesores. A contrario, Sanso, el mero tenedor no tiene protección alguna. No tiene protección alguna. El acreedor del prendario es lo mismo, o sea, el que por garantía de por ejemplo, de un crédito, de un préstamo, deja al acreedor en parte pago o para garantizar otra cosa, bueno, ese acreedor si ve amenazado su mera tenencia eh, o pierde esa mera tenencia, puede recuperarla por interdictos posesores. Bueno, aquí hay una relación entre la mera tenencia con la posesión ad interdicta, naturalmente. Esto lo dice el profesor Sabino. Ahí está. En cambio, los usucapiones es la posesión que conduce a la adquisición del dominio por medio de los usucapiones. El poseedor de buena fe que recibió la cosa de quien no era dueño, por ejemplo. Posesión justa e injusta. ¿Cómo llegamos a
Esta clasificación está en función del acto inicial, ¿no? Del origen. Cómo se llega a ser poseedor. La posesión justa es la obtenida sin causar lesión a su antiguo poseedor, es decir, por un modo legal, con forma de derecho, ¿no? Sin utilización de vías clandestinas o violentas, y se le denomina también posesión no viciosa. La posesión injusta, al contrario, es la que se adquiere lesionando al poseedor anterior. De acuerdo al vicio, puede ser viciosa, clandestina, claro, y precaria. La posesión injusta, es la que se adquiere mediante la fuerza física o la intimidación. Es la que, a través de ella, se expulsaba al poseedor anterior. Clan es la posesión de carácter clan, en la que se había obtenido la posesión ocultamente. Y precario, la que teniendo una cosa en su poder, para su uso, se denegaba a devolverla. A ver, veamos aquí, por ejemplo. Digamos que con respecto a la posesión o sea, la posesión mediante la fuerza. Hay viso o violencia cuando el poseedor despojó al anterior poseedor mediante fuerza física o moral. Cuando se despoja al anterior poseedor de la posesión de la cosa, atropellando su existencia o bien teniéndola mediante una amenaza grave. Puede ser una posesión injusta por clandestino, que se llama, ¿no? Por un vicio de clandestinidad, de clan. Cuando el poseedor, por ejemplo, se apodera de la cosa secretamente, ocultando ese hecho a quien tenía derecho para oponerse a él. Y finalmente, se posee con el vicio de precario el que, habiendo obtenido la cosa a título de favor y a ruego suyo de quien la poseía, para devolverla en cualquier momento que le sea reclamado, se niega a devolverla cuando se la pide. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi caballo Saratoga y llega NN y me dice, oye, ¿me puede prestar un rato el caballo Saratoga porque quiero sacar, no sé, quiero mostrárselo a mis alumnos de anatomía en Roma? Claro, yo te lo presto. Naturalmente, este es un préstamo sin ninguna formalidad, nada, se lo presto y yo puedo reclamarlo cuando quiera. Pero se lo voy a reclamar y no me lo devuelve. No me lo devuelve. Y sin ningún antecedente. La tiene por una posesión injusta de precario. La protección o defensa de la posesión era tanto para el poseedor justo como el injusto. O sea, el injusto también tenía lo que se va a llamar los interdictos posesorios. Para el resultado de la posesión no importa mucho que uno se posea justo o injustamente. Y se defienda aún la posesión injusta, para evitar justamente lo que hemos hablado, la justicia de la propia mano. Porque cualquiera que sea el poseedor tiene por su condición tal más derecho que el que no. Para el profesor Guzmán y para otros profesores, la posición justa descansa, no basta decir que la posición justa es la no viciosa por violencia, por clandestinidad o por precario, sino que además debe descansar en una justa causa posesoria, es decir, un antecedente típico objetivamente que conducente a fundar la obtención del dominio por medio de un modo de adquirir, con independencia que la adquisición haya tenido o no lugar. El profesor Guzmán, y se refiere a estas causas de posesión, al identificar la posesión civil, determina que el poseedor civil y que además tiene una posesión justa, es el que tiene una posesión que descansa en un justo título de posesión. Y él trabaja con varios títulos de posesión injusta. Y aquí lo está. Pro su, pro emptore, pro donato, etc. Veamos cómo llegamos. Por ejemplo, el profesor Petit señala que para definir la posesión civil, podemos definir, dice la posesión civil, como la tenencia de una cosa amparada por una causa de posesión. Causa de posesión, a su vez, como un antecedente típico objetivamente conducente a fundar la obtención del dominio por medio de un modo de adquirir, con independencia que la adquisición haya tenido lugar. Se habla también de la posesión ad usucapione. Tipos de causa posesoria en el párrafo 111, y vamos a decir solamente una, porque esta va a ser materia de estudio individual. Tipos de causa posesoria. Lo que en definitiva califica el hecho de una tenencia de cosas como posesión civil es pues la causa posesiones.
ellas constituyen un elenco típico que ahora pasamos a examinar. Por ejemplo, la prasu. La posesión prosú, como suyo, como propio, consiste en la tenencia de cualquier dueño. O sea, uno le pregunta, ¿por qué eres poseedor? Porque es mía, porque la compré o porque me la donaron. Entonces puede ser, más que configurarse el título prosú necesario, es que el poseedor crea ser suya la cosa, o poder haber sido suya de no haberse omitido las formalidades civiles de la adquisición. Teóricamente, pues, prosú, dice el profesor Guzmán, podría ser la única causa de posesión, porque ella expresa la esencia misma del hecho posesorio, tener como dueño. Sin embargo, existen otros antecedentes más específicos que transforman una tenencia en dominical, o sea, como propiedad, es decir, en posesorio, y que examinaremos más adelante. Por ejemplo, está la posesión pro emptore, la posesión pro donato. Vamos a ver una de pro donato. La donación como causa justa de la posesión opera únicamente cuando adopta la forma real de la tradición, de la entrega, con o sin emancipación. Lo que se paga en virtud de una promesa con causa donatoria, en cambio, no es posesio pro donato. Prodote. También la dote que funda una posesio prodote es la que adopta una forma real. Entonces empieza a analizar cuáles son realmente las causas justas. Aquí lo que me interesa es que ustedes sepan que para una posesión civil o para una posesión justa también debe descansar en una justa causa de posesión que habla el profesor Guzmán y que va a ser materia de estudios particulares por parte de usted. Posesión de buena y de mala fe. Esta posesión es sumamente importante. Se posee buena fe cuando existe la convicción de que se tiene un derecho legítimo sobre cosa poseída. La mala fe consiste en la conciencia que tiene el poseedor de no tener derecho sobre la cosa. En consecuencia, la buena fe debe fundarse en un error excusable. Generalmente el error de derecho es inexcusable. Ya ustedes empiecen a elaborar cómo se aplica en un ejemplo determinado los conceptos que estamos estudiando. La posición de buena fe tiene importancia, insisto. La posición de buena fe. ¿Cuál es el poseedor de buena fe? El poseedor de buena fe, y pongamos al tiro un ejemplo. Yo le adquiero a NN la perrita Aramis. ¿Ya? Pero lo que yo desconozco es que a NN, que yo creía que era el propietario, no lo es, sino que es Ticio el propietario. Pero a mí, yo veo a NN que tiene la perrita Aramis, yo la veo y le digo, NN, ¿vendes tú la perrita Aramis? Sí. ¿Eres propietario? Sí, la vendo. Y me la venden cuando 100 pesos. Yo, al adquirir la perrita Aramis, al mismo tiempo soy poseedor. Pero, ¿soy propietario? No, porque se la compré a alguien que no era propietario. ¿Cuándo voy a ser poseedor de buena fe de la perrita Aramis sin llegar a ser propietario? Es cuando creo haberla adquirido y por lo cual pagué 100 tercios, pero creyendo que N era el propietario. En cambio, no voy a ser propietario, pero además voy a ser poseedor de mala fe. Cuando yo veo a NN que tiene la perrita, le pregunto, ¿eres propietario? No, me dice, no soy propietario. Igual te la compro. O sea, yo sé que le compré la perrita a NN, no siendo propietario y sabiendo que no lo es. O sea, aquí hay un error, debe ser penal. En cambio, el poseedor de buena fe, ser poseedor de buena fe, tiene importancia para lo que viene, porque permite al poseedor adquirir la propiedad de la cosa poseída por su camión. Y esto tiene mucha relación con el propietario bonitario, porque le permite al poseedor intentar la acción publiciana, que es la que tiene el propietario bonitario. Porque adquiere los frutos, al igual que el propietario. El poseedor de buena fe, cuando tiene justo título, se equipara al propietario. En las fuentes se señala que la buena fe le concede al poseedor tanto cuanto la verdad. Estas son las consecuencias prácticas de la posesión de buena fe. En cuanto al poseedor de mala fe, ¿tiene protección? Sí, igual tiene protección. Los interdictos posesorios. Ahora, no se confundan, y aquí ojo, no se confundan con que el poseedor de buena fe con el poseedor justo. No necesariamente un poseedor justo va a poseer de buena fe. O un poseedor de buena fe puede perfectamente poseer
en forma injusta. O sea, por ejemplo, yo creo que soy el propietario y arrebato a la fuerza a un mero tenedor una cosa que no me la quiere entregar. Entonces, hay que tener cuidado que no necesariamente el poseedor de buena fe es un poseedor justo. Vamos a ver, veamos a ver si podemos encontrar algunos. Por ejemplo, se puede ser poseedor de buena fe y poseer injustamente cuando alguien se apodera a viva fuerza de una cosa que cree pertenecerle. Por el contrario, se puede poseer justamente y ser poseedor de mala fe. Cuando se compra una cosa de alguno que se sabe que no es propietario ni tiene facultad de disponer de aquella. La compraventa es un contrato regulado por la ley y por lo tanto el procedimiento que utilizó para entrar en posesión de la cosa vendida es justo. A ver, la clasificación de buena y mala fe tiene mucha importancia, no hay que olvidarlo, para los efectos de la usucapión, en la adquisición de los frutos y para determinar los efectos de responsabilidad que le cabe al poseedor que ha sido vencido en un juicio reivindicatorio para el asunto de restitución de los frutos. Veamos ahora cómo se adquiere, conserva y extingue la posesión. La regla general es que se adquiere con el corpus y el ánimo. ¿Ah? Ya lo señala el profesor Guzmán. La regla general es que la tenencia se obtiene, habla de tenencia, se obtiene con el cuerpo y con el alma. O sea, corpore y alma. Es decir, no solo con el cuerpo, ni solo con el alma. Esto significa, dice, está hablando de la adquisición de la posesión, que quien va a adquirir la tenencia debe entrar en contacto material o físico con la cosa, tomándola, cogiéndola, agarrándola o ocupándola con su cuerpo. Pero al mismo tiempo debe saber y entender lo que hace, como si metafóricamente hablando, su conocimiento también tomase u ocupase la cosa. Esto lo aparece en el profesor Guzmán, ustedes que van a tener la digitalización de las fotocopias, en el párrafo 112. ¿Mm? ¿Qué nos señala otro profesor que tiene bastante metodología para explicar un tema que es bien complejo, el tema de la posesión, que es el profesor Argüello? Y aquí lo aclara. Hemos dicho que la posesión se integra por dos elementos. Uno material corpus, que consiste en la aprehensión, y otro intencional animus, que importa la convicción de comportarse respecto a la cosa como si fuera propietario. Desde el momento en que se encuentran reunidos ambos elementos, la aprehensión y la intención, habrá adquisición de la posesión. Cada vez que hablamos de adquisición, conservación e extinción, ruego tener presente que estamos hablando de la posesión civil, pues no de la mera tenencia. La necesidad de la presencia del cuerpo para la adquisición de la posesión no significaba que se requiriera una aprehensión real y física de la cosa. Esto ya lo hemos dicho en tiempo anterior, sino un hecho material cualquiera que permitiese al adquiriente disponer de ella según su apetito. Así, se produce la aprehensión de una cosa inmueble cuando el que desea adquirir su posesión entra en el fondo solamente en parte de él, y de las cosas muebles, si el poseedor las tiene entre sus manos, si cayeron ellas en su trampa o redes, si las toma bajo su custodia, etc. En cuanto al requisito intencional animus, al consistir en la voluntad del poseedor de disponer de la cosa como si fuera propietario, es obvio que quien no tuviera voluntad no podía adquirir la posesión. Así, ya está hablando de quienes no podían adquirir la posesión por faltarle el ánimo, el infante y el demente. En el derecho justinianeo se admitió que el infante pudiera adquirir con la autoridad tutora, con la autorización, y el mayor infante sin el reserva. ¿Se acuerdan del mayor infante, mayor de 7 y menor de 14 hombres? Podría adquirirse la posesión también por medio de representantes del derecho clásico. Se exigía en el representante el hecho de la aprehensión y la intención de adquirir, no para sí, sino para el otro, y en el adquiriente la voluntad de poseer, por lo cual no adquiría si se desconocía el hecho de la aprehensión, es decir, si no había dado un poder especial. Conservación inversa.
En principio, estaba condicionada a la coexistencia del corpus y del animus, pero esto se atenuó al establecerse excepciones fundamentalmente respecto al carácter. O sea, lo que vamos a hablar es que, si bien es cierto, se conservaba teniendo el corpus y el ánimo, igualmente se entendía excepcionalmente que se podía tener solo con el cuerpo o que se podía tener solo con el ánimo. ¿Mm? Se perdía solo corpore, es decir, no se tenía corpus, pero sí se tenía ánimos y se conservaba, no se perdía, si el poseedor no contaba con la disposición material o del señorío, por ejemplo, el esclavo que se fugaba, o la cosa entregada en mera tenencia. Si yo entrego mi caballo Saratoga en arrendamiento a NN para que se traslade a Grecia en un viaje, yo no tengo la posesión corpus, ¿ah? Pero eso significa que haya perdido la posesión, no, porque la voy a recuperar, ¿ah? Y la tengo animus, pero no la tengo corpus. Ahora se puede tener animus y no corpore, pero aún así sigo siendo poseedor, ¿ah? Aquí habla, por ejemplo, con los prados de invierno y verano, con los esclavos fugitivos, con las cosas que el prisionero había dejado. Y después la pérdida de la posesión. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice el profesor Guzmán con respecto a la conservación de la posesión. La conservación de la posesión es un hecho que, asimismo, deriva del propio concepto de aquello. Consistiendo en la tenencia amparada por una causa, se mantiene mientras exista la tenencia y la causa, pero se pierde faltando cualquiera como más adelante veremos. Lo mismo que tratándose de adquirir la posesión, el conservarla se reconduce, supuesta la subsistencia de la causa, a la conservación de la tenencia. Ahora bien, en estricto rigor, para mantenerse en la tenencia de algo, fuera necesario estar en todo momento asido a ella materialmente, lo que choca al sentido común y a la realidad de la vida. O sea, no necesariamente puedo poseer corpus, todas las cosas, y teniéndolas en mi poder. Lo cual tiene lugar en aquellos eventos en que el poseedor efectivamente no está con la cosa o en la cosa, o él la ha dejado, pero no definitivamente como abandonada o enajenada, sino bajo el entendimiento de volver a ella. Así ocurre con la posesión de los predios de estación que se usan en verano o en invierno, y que se retienen solo ánimo durante la temporada en que se cierran y se dejan por su poseedor. Pérdida de la posesión, con el cese de cualquiera de sus elementos. Lo normal es que se pierda tanto cuerpo y ánimo, con la traición, por ejemplo, en una venta, con la entrega, ¿ah? Con la entrega que yo hago de la cosa, o con el abandono de la cosa, la manutención de un esclavo, la caída en esclavitud, o con la muerte del poseedor, la caída en esclavitud del poseedor, o la muerte del poseedor, naturalmente, se pierde la posesión. Aquí lo dice el profesor Guzmán. Finalmente, la pérdida de la posesión acaece también por el cese de cualquiera de sus dos elementos, la tenencia o la causa. Si, por ejemplo, la cosa es hurtada al poseedor, aunque la causa subsiste, aquel pierde la posesión por haber desaparecido la tenencia. Aquí estamos solo corpore y solo ánimo. La pérdida de la posesión, sigamos, se podía perder, lo normal es que se perdía corpore y ánimo, pero se podía perder solo corpore en el caso de hurto, el extravío definitivo de las cosas, la inundación permanente de un inmueble, la invasión de predios por terceros. Solo ánimo solo ánimo, cuando el poseedor empieza a dar por perdida definitivamente las cosas que perdió solo corpore. Por ejemplo, esclavo fugitivo que no encuentra. Aquí nos señala el profesor Guzmán, la pérdida de la tenencia a su vez puede producirse al mismo tiempo corpore ánimo, o bien solo corpore, o bien solo ánimo. Veamos. El primer caso, corpore ánimo, tiene lugar cuando se pierden el efectivo control material de la cosa y el entendimiento o conciencia de volver a tenerla, lo que acaece naturalmente con su tradición tercero y con su abandono, derelicio. Los cautivos pierden la posesión y no la recuperan por el postriminio, dice el profesor Guzmán a propósito del digesto. El enterramiento de un cadáver hace perder la posesión del suelo convertido en tumba. También la manutención de un esclavo, porque no se puede poseer un hombre libre.
Asimismo, la transformación de una especie en otra especificación, que es uno de los casos de accesión, que lo vamos a ver en los modos de adquirir, al menos para los propuleyanos. Y Paulo, como si de la lana se hace un vestido. La tenencia se pierde solo corpore, sigue el profesor Guzmán en el párrafo 112, cuando alguien deja de tener la cosa bajo su efectivo control físico por un acontecimiento que no depende de su voluntad, sin que en consecuencia haya entendido dejar de poseer, no obstante lo cual deja de hacerlo, como en el hurto de bienes muebles, la invasión de predios por terceros al resultar imposible su recuperación, el extravío definitivo de las cosas, sin saberse en dónde están, y la inundación permanente de un inmueble. Finalmente, la pérdida solo ánimo es una hipótesis muy delimitada que supone los casos en que una tenencia se venía conservando solo ánimo pero no corpóreo. Si el poseedor empieza a dar la cosa como totalmente perdida para él, tal cual acaece cuando un predio de estación es ocupado por otro. Y noticiado del hecho el poseedor, lo considera como poseído por el ocupante. También el amo del servus fugitivus, o el que echó las mercaderías al mar, pueden dar por perdidos a unos u otros y dejar de poseer. Pero, agrega, un loco no puede dejar de poseer con el ánimo, tampoco un impuro. Y hasta ahí lo que es la pérdida de la posesión. Nos falta ver en otro PPT, en otro video, la protección de la posesión.